Muy estimados hermanos y hermanas en Cristo, Jesucristo nos habla en este evangelio de que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que es sembrado, aunque es el más pequeño de las semillas, crece como un arbusto y los pájaros vuelan hacia ese arbusto de mostaza y comen de sus semillas. Para muchos teólogos, Jesús utiliza esta comparación de el arbusto de la mostaza para hablar de la iglesia. Que la iglesia es como ese arbusto donde todos los pájaros pueden venir a alimentarse. La iglesia, instrumento de salvación, donde nos fortalecemos espiritualmente y donde nos alimentamos nuestra alma. Aquí en Estados Unidos, por lo menos, no en otros países, pero aquí en Estados Unidos podemos decir que estamos mejor en relación a la pandemia y podemos decir hasta cierto modo que va pasando, que ya va pasando la situación, por lo menos la situación más grave. Es necesario volver otra vez a la iglesia, es necesario reunirse, es necesario alimentarse, es necesario como los pájaros volver a alimentarnos de la semilla de la gracia de Dios a través de la iglesia. Por eso se invita a todos a acercarse a Dios, a acercarse a las iglesias. Ya aquí en Estados Unidos estamos, por lo menos han dicho las autoridades, ya pueden estar las iglesias al 100%. Todas sus bancas pueden estar llenas, ya no hay problema, digámoslo así, no hay problema legal ni problema, y esperamos que no haya problemas sanitarios, no haya problemas de salud. Porque venimos a la iglesia es alimentarnos, no venimos a interactuar mucho con las demás personas, venimos a interactuar con Dios, con nuestro Padre. Y entonces una familia puede venir a la iglesia, sentarse en su banca, escuchar la palabra de Dios, alimentar, orar, rezar y después partir sin peligro de contagio, poniéndonos en manos de Dios. Ya más de 200 millones de personas han sido vacunadas aquí en Estados Unidos. Entonces, esperamos que todo esto vaya volviendo a la normalidad. En este día en que Cristo nos presenta entonces a la iglesia como instrumento de salvación, como el árbol de mostaza donde se alimentan los pájaros, dicen que la mostaza es muy apetecida por los pájaros, entonces vienen hacia ese arbusto para alimentarse. De alguna manera todos pueden volar a ese pájaro, a ese árbol de mostaza. Todos pueden alimentarse con esas semillas. También nosotros, todos estamos invitados a fortalecernos en la gracia de Dios, a fortalecernos con la palabra de Dios. Y cuando digo que todos estamos invitados, todos, Dios no desprecia a nadie. La iglesia tampoco, como instrumento de salvación, tiene los brazos abiertos para recibirnos, para decirnos: ¿qué necesitas, hijo mío? Es como un padre que nos ama, que quiere que siempre estemos en comunicación con Él, en comunión con Él, en gracia de Dios, que seamos fortalecidos por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por la acción de Dios. Se invita a todos los grupos a activarse ya, a reunirse, a celebrar, a festejar, a compartir la fe, a crecer en la fe y a llevar la semilla, a sembrar. Nos dice el Señor que también el reino de los cielos se parece a un sembrador
que sembró la semilla. Estamos invitados a sembrar los frutos de bondad, a sembrar la fe en los niños, en los jóvenes, en los hijos, en los nietos, transmitir la fe, sembrar para cosechar más tarde sin preocuparse demasiado por la cosecha. La cosecha le corresponde al Señor. Él nos invita a sembrar. Hay que sembrar valores en los niños, en los hijos, en los nietos, aunque después no veamos frutos, aunque a veces nos sentimos medio frustrados. Pero mi hijo, tanto que yo le he enseñado, tanto que lo llevé a la iglesia y ahora no quiere ir. Y ahora anda por allí medio perdido. Y ahora está en situaciones difíciles, en drogas, en vicios, no sé. Cada uno sabrá qué sufrimiento lleva por dentro porque no ve frutos en sus hijos o en sus nietos. Pero lo importante es sembrar, dice el Señor, sembrar. Ya llegará el momento de la cosecha, ya llegará el momento de poner la hoz, dice la palabra, de recoger los frutos, y eso le corresponde al Señor. Hijos, amen y respeten a sus padres. Sean obedientes a todo lo bueno que les enseñan. Padres, sean tolerantes con sus hijos. Que podamos dar frutos como esa semilla que es sembrada. Frutos de bondad, frutos de paciencia, frutos de amor, frutos de solidaridad, de comprensión. Pidamos al Señor que nos ayude para dar buenos frutos. Que cuando llegue el Señor a meter la hoz, ustedes saben que es una hoz, ¿verdad? Instrumento que se usa para recoger la cosecha. Se usa mucho para, por ejemplo, para cortar el arroz, la hoz, para cortar el trigo. En aquel tiempo, de tiempos de Jesús, cuando llegaba la cosecha, los que iban a cosechar metían la hoz y cortaban. Ahora se hace muy tecnológicamente con equipos, con maquinaria. Es diferente, pero en aquellos tiempos era con la hoz. Se metía la hoz, se corta la planta, se corta la hierba y se sacude el trigo, se sacude el arroz, se sacude el fruto. Llegará el momento en que Dios recogerá el fruto. Es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Cada uno de nosotros es una semilla que ha sido sembrada, que ha crecido, que tiene un tallo, que tiene hojas y que ya está pidiendo frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Los frutos que nos pide el Señor, frutos de amor al prójimo, de solidaridad, de generosidad, de bondad, de paciencia, de paz, paz en la familia, paz en el hogar, comprensión para con la otra persona, con tu pareja, con tus hijos. Estamos dando frutos, o por el contrario, somos egoístas en nosotros mismos, nos preocupamos solo por nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que cuando llegue el momento de la vendimia, cuando llegue el momento de la cosecha, hayamos producido muchos frutos. Que nos alimentemos con la gracia de Dios, que nos alimentemos con su palabra, que nos acerquemos a Él con alegría, sabiendo que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros, que aunque a veces pasamos situaciones difíciles, Dios no nos abandona. En los momentos más difíciles,
Dios nos carga, Dios está con nosotros. Solo presentémosle a Él nuestras situaciones de vida, aquello que nos angustia, aquello que nos preocupa, aquello que nos intranquiliza, aquello que nos... Yo no sé qué es lo que estás viviendo en tu corazón, pero Dios sí sabe. Cualquier situación que estés viviendo, preséntala al Señor con confianza. Dios puede transformar todas las cosas. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en el mundo actual. Y muchas veces lo que más duele no son enfermedades físicas, son situaciones espirituales, son situaciones de familia, relaciones dañadas por el egoísmo, por la envidia, por el rencor. Pidámosle al Señor que sane nuestros corazones, que sane nuestras familias, que nos bendiga, que nos acompañe, que nos guíe, que podamos dar verdaderos frutos para su reino. Pidámoselo al Señor. Señor, ahí en tu corazón, ora conmigo, ahí dile al Señor lo que quiera decirle, que Dios escucha la oración de sus hijos. Señor, míranos con misericordia, míranos con bondad. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros padecimientos, nuestras preocupaciones. Míranos con bondad, Señor, que podamos dar frutos abundantes de buenas obras. No tome en cuenta, Señor, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Acudimos a ti, Señor, venimos a ti como esos pájaros que vuelan al arbusto de la mostaza para alimentarnos con tu presencia, para alimentarnos con tu gracia. Míranos con bondad, míranos con misericordia, Señor. Mira lo que sucede en nuestra familia. Bendícela abundantemente, Señor. Bendice nuestras parejas. Bendice nuestros hijos, nuestros nietos, donde quiera que se encuentren, Señor. Que todos podamos dar frutos abundantes de buenas obras. Los frutos que vienen de ti, Señor. Míranos con bondad, Señor. A ti acudimos porque solo tú tienes palabras de vida eterna. A ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.